Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. Al girarme, solo vi el reflejo en el viejo espejo de la cabaña, mi rostro cansado, mis ojeras hundidas, y a mi lado la figura de mi esposa, pálida y distante, de punta a punta bañada en niebla. Me sujetó la mirada con sus ojos huecos y luego se desvaneció. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si mi corazón fuese un peñasco que se fracturaba bajo el peso de su ausencia. La culpa me inundó y supe que ya nunca podría salvarla. Salí al bosque una vez más, decidido a enfrentar el culto y recuperar su memoria. Cada paso me acercaba al claro mientras la bruma se espesaba y los susurros me urgían a unirme. Llegué al círculo vacío, sin rastro de cuerpos, salvo la ceniza fresca y una marca en el suelo, un símbolo rasgado en la tierra, apenas perceptible. Me arrodillé y puse la mano sobre él. Sentí su latido, como un latido mío. Un escalofrío me subió por la columna. Entonces apareció el vapor oscuro, erguido en forma humana, imponente y tranquilo. Se deslizó hacia mí sin decir palabra, y al rozar mi piel, sentí que la culpa se transformaba en furia helada. El aire vibró con un susurro ensordecedor que decía: «Recuerda». Y en un destello breve vi todas mis traiciones, cada mentira, cada abandono, cada mirada de indiferencia. La figura se retiró, dejándome empapado en mi propio desconsuelo. Me levanté tambaleante. Mi mente se llenó de imágenes de mi esposa sacrificada como si fuese un ofrecimiento para aplacar un hambre ancestral. Una voz surgió entre los árboles, mi esposa, recitando el ritual completo de memoria, con entonación monótona y ceremonial. Cada palabra fue un cuchillo frío en el alma, despojándome de mi identidad hasta dejarme en carne viva. La bruma me envolvió. Sentí mis piernas ceder. Caí de rodillas, hundido en la tierra mojada, y dejé que el canto me envolviera. Cada sílaba era un latido del bosque, un pacto silencioso entre la vida y la muerte. Mi memoria se borró un fragmento más y comprendí que yo también formaba parte del culto, no como víctima, sino como narrador involuntario de su leyenda. La culpa que me atormentaba era la misma que lo mantenía vivo. En ese instante, la bruma se alzó en remolinos y trajo consigo un coro de voces que surgían del suelo mismo. Gargantas femeninas, masculinas, de niños y ancianos. Cantaron sin melodía, pero cohesionados en el dolor compartido. Me integré a ellos, con la voz quebrada y la mente inundada de sal, y recité el relato de mi culpa, de mi esposa, de la ausencia, de la traición. Y al pronunciar el último verso, mi corazón se detuvo. Caí inmóvil y la bruma me cubrió como un sudario. El murmullo cesó, reemplazado por un silencio tan denso que dolía en los huesos. Cuando la comunidad regresó al claro en la noche siguiente, halló solo la ceniza de mi cuerpo y un libro abierto en el suelo, escrito con tinta de sangre, narrando la historia que yo ya no recordaba haber escrito. El viento llevó las hojas en círculo y la bruma cerró su abrazo, sellando para siempre la culpa de un hombre y la memoria del crimen que nadie osa nombrar. Desperté al filo del amanecer, entre la bruma cálida que se colaba por las rendijas de la cabaña de madera salpicada de algas secas. Mis párpados pesaban como plomo mojado, y el sabor de la sal me recubría la lengua hasta que el oído me dijo que no estaba solo. Sentí un murmullo lejano, como un latido irregular arrancado de un pecho marchito, y supe que el bosque costero volvía a llamarme. Los recuerdos de mi esposa, ausente desde hacía años, estallaron en el cráneo con la fuerza de un trueno silencioso, pintura roja sobre un lienzo gris.
Salí al sendero cubierto por hojarasca empapada y cada paso hundía mis botas en el musgo resbaladizo. El crepúsculo eterno me envolvía como un abrazo frío, una penumbra que jamás variaba, imposible de medir en horas. Mis sentidos se entrelazaban. El verde oscuro olía a recuerdo. El crujido de las ramas tenía sabor metálico, y las sombras dibujaban risas apagadas en mi mente. A lo lejos, un grupo de pinos se mecían al ritmo de un coro de voces invisibles, repitiendo fragmentos de oraciones sin nombre. Una vez más, recorrí el claro donde juré no volver, el claro en el que la comunidad se reunía cada cierto número de noches imprecisas. No había antorchas ni símbolos visibles, solo la bruma que envolvía los cuerpos inmóviles, erguidos en círculo. Percibí el olor de la piel húmeda mezclado con incienso barato y algo más primitivo, como un hueso quemado. Mi corazón se endureció. Podía sentir la culpa clavada en mi pecho, el error que había sellado mi esposa al participar de aquel rito. Me acerqué con cautela, sintiendo la certeza de que susurros se filtraban por cada poro de la corteza. La figura de vapor oscuro surgió en el borde del círculo, fundiéndose con la niebla, ajena a los cuerpos vivos y muertos que lo rodeaban. No tenía contorno definido, solo un vacío denso y silencioso que al abrirse emitía un lamento suave, una canción sin melodía. Lo vi por un instante, reflejado en el vidrio empañado de la vieja ventana, tras la cual mi esposa me miraba, o eso creí. Mi esposa. Aquel eco de su rostro apareció en cada brizna de hierba, en cada charco de agua salina, en cada suspiro del viento. Su voz resonó dentro de mí, dulce y triste, pronunciando mi nombre con la ternura de los días felices. Pero cuando alcé la vista, su figura se disolvió en la niebla, y a su lugar solo retornó el vacío palpitante del culto. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, mientras comprendía con horror que ellos nunca la habían olvidado. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaban a obedecer. La culpa me frenaba como una cadena invisible, obligándome a permanecer. Los cultistas, si es que podía llamarlos así, giraron en silencio y fijaron su mirada hacia mí, aunque sus rostros no se distinguían, cubiertos por sombras y algas pegajosas. Al unísono, alzaron las manos hacia el vapor oscuro, atraídos por una fuerza ancestral que brotaba de la tierra fangosa. Una sensación de opresión me cerró la garganta. El murmullo creció como un enjambre de insectos clamando justicia, y mis recuerdos de nuestra última discusión con mi esposa me golpearon con tal violencia que casi me desmayo. La vi ser arrastrada al claro por susurros que yo no quise escuchar, voces que le prometían alivio, y luego la consumieron. Intenté perseguirla, pero el bosque se cerró sobre mí y la perdí para siempre. Esa noche comprendí que yo había sellado su destino. Corrí entre los troncos retorcidos con el aliento denso y la mente nublada, hasta llegar a la cabaña. Allí, en la penumbra de mi refugio, encontré el diario de mi esposa, cubierto por una capa de conchas marinas y algas. Las páginas crujieron al abrirse, y en ellas leí fragmentos de sus visiones, la promesa de un secreto capaz de redimir el dolor y la traición. Cada palabra me abrazó el alma, pues revelaba cómo ella había sido elegida para narrar el origen del culto. Aquella lectura me dejó exhausto. Me recosté sobre la mesa, rodeado de tinta y sal, y percibí una presencia tras de mí. El vapor oscuro se condensó en el umbral, dibujando una silueta humana que se acercó con pasos ligeros. Cada vez que se movía, el aire se tornaba más denso, y yo sentía la piel erizarse. Me colocó una mano gélida en el hombro y susurró una promesa de secretos aún más antiguos. Cada vez más, la línea entre el yo y aquella presencia se desvanecía.
Ya no podía distinguir mis pensamientos de susurros ancestrales, ni mis movimientos de danzas olvidadas. La fábrica era un ente vivo, y yo su marioneta, atrapado en un ciclo que mi hijo había comenzado sin saberlo. La noche era eterna, y el viento helado arrastraba conmigo fragmentos de recuerdos rotos, voces que se perdían en el silencio. El calor del metal oxidado se mezclaba con la sequedad del aire, creando una atmósfera que penetraba mis sentidos hasta la médula. Las voces surgían del polvo, como un coro apagado que reclamaba justicia o venganza, o quizá solo atención. Yo, incapaz de resistir, repetía los gestos. La liturgia sin nombre, un culto invisible para el mundo pero tangible para mí. Mi cuerpo y mi mente se fragmentaban, mientras la fábrica me consumía lentamente. Con cada amanecer, las grabaciones antiguas se volvían más claras, como si me revelaran secretos que debía ignorar. Mi voz tartamudeante se unía a los murmullos, pronunciando palabras que no comprendía pero que sentía impregnaban mi alma. Los reflejos en el charco seco eran cada vez más intensos. La figura invertida parecía cobrar vida, jugando con la luz y la sombra, atrapándome en un espejismo del que no podía escapar. Las paredes de la fábrica se estrechaban, el espacio parecía cerrarse sobre mí, y la temperatura descendía hasta un frío que congelaba el alma. En mis visiones, veía a mi hijo acercarse, su rostro un borrón entre la niebla del tiempo, mientras la figura oscura se desvanecía y reaparecía, como una sombra que juega con la luz de un recuerdo doloroso. La culpa se volvía insoportable, y el ritual continuaba sin descanso, consumiéndome. Aquella presencia se volvió más insistente, susurros que se colaban en mis sueños fragmentados, voces que me arrastraban hacia una locura que ya rozaba mi ser. Intenté resistir, pero cada intento era un paso más hacia la oscuridad. La fábrica, la figura invertida, el culto sin nombre, todo se unía en un círculo infernal del que no podía salir. Mi cuerpo flaqueaba y mi mente se deshacía, mientras el tiempo se congelaba en aquel desierto sin vida. Al borde de la desesperación, me di cuenta de que ya no era solo un espectador. El ritual me había convertido en parte de la maquinaria misma, un engranaje más en un culto que atravesaba generaciones, oculto bajo capas de polvo y silencio. El viento helado arrastraba mis susurros, y la figura invertida se acercaba lentamente, para fundirse conmigo en un destino que no tenía escape. Mi voz se perdió en el eco metálico de la fábrica, y con ella mi identidad se desvaneció. La culpa que me mantenía cuerdo se convirtió en la prisión definitiva, y el ritual inconcluso se cerró con mi sacrificio silencioso. La fábrica quedó en silencio, una carcasa vacía en medio del desierto, esperando al próximo alma que escuchara susurros en el viento y se atreviera a entrar. Sentí la fábrica antes de verla. El viento helado me arrancaba la piel en jirones y el aire seco traía consigo un olor a óxido y a tiempo detenido. Mis pasos sobre la arena reseca sonaban huecos, como los recuerdos que se me escapan en los lapsos que ya no puedo controlar. La estructura se alzaba con su metal retorcido y su silencio inmóvil. Una carcasa vacía que guardaba secretos enterrados bajo capas de polvo y sombra. Me aferraba a la memoria de mi hijo, a ese hilo invisible que me mantenía cuerdo cuando el mundo se fracturaba alrededor. Entré por una puerta que apenas se sostenía, y enseguida sentí cómo la fábrica me absorbía, como si el aire se espesara y el tiempo se hiciera más denso. La humedad de las paredes era inexistente, pero un frío espeso se colaba en mis huesos. Los engranajes oxidados parecían esperar un movimiento que no llegaría, pero a veces, en esas noches interminables, comenzaban a girar con un crujido lúgubre que reverberaba en la oscuridad. Aquellas noches en las que el silencio se quebraba y la maquinaria funcionaba sola, contándome historias que solo podía entender a medias.
Mi voz me traicionaba, se trababa en mi garganta con la inseguridad de quien sabe que ya nada tiene sentido. Tartamudeaba para dar forma a las palabras que intentaban salir y sin embargo, ninguna alcanzaba a detener el acecho de aquella presencia que se manifestaba en los reflejos distorsionados de los charcos secos. Ahí estaba, en esa figura humana invertida que se deslizaba sobre el metal oxidado, replicando gestos que parecían ajenos y a la vez conocidos, como si me estuviera mirando desde un espejo roto que solo yo podía ver. Aquel reflejo me seguía, murmullando en un idioma antiguo que se filtraba entre las paredes. Sus palabras eran fragmentos, ecos que calaban en mi mente, entremezclándose con los recuerdos de mi hijo. Su muerte se había llevado más que su vida, también la cordura que me quedaba. Pero esa figura oscura no solo acechaba mi mente, sino que parecía empujarme a revivir ritos olvidados, movimientos mecánicos que imitaba sin entender. Como si aquel culto obrero, olvidado por todos, aún existiera en un plano donde el tiempo no avanzaba. Encontré una grabación entre los restos, un casete cuyas cintas rechinaban como fantasmas. Al reproducirlo, la voz de mi hijo surgió distorsionada, mezclada con murmullos incomprensibles que me helaron el alma. Aquella mezcla de sonidos era una llamada que me ataba cada vez más a aquel lugar maldito, un vínculo que no podía romper. Sentí cómo el polvo se levantaba a mi alrededor, formando palabras que solo yo podía oír, frases susurradas desde el metal caliente al amanecer y desde el polvo al anochecer, voces que me dictaban una liturgia sin nombre. Cada gesto que repetía frente a los espejos rotos era una cadena más que me ataba a ese pasado del que intentaba escapar. La fábrica parecía respirar conmigo. Sus paredes guardaban la memoria de un culto que no quería morir, que buscaba terminar lo que comenzó con mi hijo. Inconsciente de su papel, aquella presencia incorpórea que se manifestaba en los reflejos jugaba conmigo, imitando mis movimientos, observándome con una paciencia inhumana, esperando que cumpliera un ritual que no comprendía pero que me consumía. Las noches se tornaban interminables y yo me perdía entre susurros que llegaban del metal oxidado, del suelo agrietado, del aire cargado de ceniza y olvido. Aquella figura invertida se hacía cada vez más nítida en mis visiones. Sus movimientos una danza macabra que me absorbía, que me invitaba a entrar en un estado hipnagógico donde la realidad se desdibujaba. Mi cuerpo, tembloroso y exhausto, repetía los gestos aprendidos, sin saber si era yo o la sombra la que movía mis manos. La culpa me devoraba. Un monstruo invisible que me ataba al dolor de perder a mi hijo y a la desesperación de no encontrar respuestas. Sabía que la fábrica y aquella entidad eran la llave y la prisión al mismo tiempo, un círculo vicioso del que no podía escapar. Los rostros de los antiguos trabajadores, los susurros del culto sin nombre, se fundían con mis pensamientos, convirtiendo cada paso en un eco de un pasado que se negaba a morir. Sentí que la figura invertida se estaba apoderando de mí, que sus murmullos ya no eran solo sonidos distantes, sino órdenes que atravesaban mi mente y me convertían en un títer. El reflejo en los cristales sucios mostraba a un hombre que ya no reconocía, un fragmento de mí consumido por aquel ritual inconcluso. La fábrica se transformó en un laberinto donde la realidad se doblaba, y la soledad era un grito atrapado en un espacio sin salida. El aire se hizo más denso y las paredes comenzaron a humear un vapor dorado. Allí apareció la figura vendada, inmóvil. Se acercó y puso su mano sobre mi pecho, y sentí un dolor agudo, memoria de punzones invisibles. Cada palpitar traía consigo un fragmento de visión, mi compañero imaginario cayendo en la nada, el momento exacto en que tracé un círculo con sangre en la piedra. Caí de rodillas otra vez. La neblina dorada me cubrió el rostro,
y escuché un estruendo lejano. La ciudad respondía a mi agonía. Un sonoro clangor de metales vibrando me indicó que las tuberías se estremecían. Volví a mirar a la figura vendada, cuyos vendajes ondeaban en un viento interior, y comprendí que el culto no era de personas, sino de ecos atrapados por la piedra. Me puse de pie con dificultad, arrastrando los pies hacia una abertura en la pared donde, según el cuaderno, debía pronunciar el nombre verdadero, pero no lo recordaba. Mi amnesia parcial me traicionaba otra vez, y la figura se inclinó, susurrando algo en el oído que revertía el pulso. «Aquí yace la culpa», dijo, y ese murmullo se incrustó en mi mente. Las voces subterráneas repitieron a coro: «Culpa, culpa, 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 punta». La presión en el pecho me sofocó. Aspiré con rapidez, deseando escapar de aquel recinto, pero la ciudad giró conmigo, transformando el pasillo en una espiral que descendía hacia un abismo de espejos. En cada reflejo, la figura vendada me observaba, cada copia un ángulo diferente de mi propia negación. El sol fragmentado apareció en uno de los respiraderos como una mancha rota de fuego. Su luz atravesó el humo y reveló cruces invertidas en las paredes. Sentí que mis rodillas se doblaban. De pronto, un estridente chirrido metálico anunció que la ciudad comenzaba su latido final. El pacto, indudablemente, se cerraría conmigo. Extendí la mano hacia un haz de luz que me impulsaba a recitar el ritual. Memoré las palabras de la piedra: uno en ausencia, uno en carne, uno para sellar, uno para renacer. Mi voz resonó en la cámara, reverberando contra los pilares, y el aire se plasmó en formas danzantes. La figura vendada se disolvió en partículas doradas y luego volvió a su forma, acariciándome con un vendaje suelto. Sentí mis sentidos extinguirse. La neblina dorada se tornó negra, y el cielo fragmentado se cerró. Cada palabra recitada activó un engranaje ancestral. Mi conciencia se hizo pedazos, y al pronunciar el último verso, comprendí que ya no era un ente aparte, sino parte del mecanismo mismo. Caí al suelo, desvanecido. Cuando abrí los ojos, la ciudad yacía en silencio. No había vapor, ni eco, ni figura vendada. Solo el reflejo de mi rostro en un charco de aceite oxidado, vacío en el centro. La culpa, sin embargo, palpitaba fuerte dentro de mí, un latido eterno que jamás podría silenciar. Mi amnesia había cedido a la memoria completa del pacto, y su final era mi final. Mi cuerpo permaneció inmóvil mientras la neblina dorada volvía a fluir, cubriendo cada rincón con su velo. El culto continuaría, silente, en la piedra y en el aire, esperando al próximo olvidado que escuchara sus murmullos y reclamara su lugar en la ruptura del ciclo. El precio de aquel conocimiento se había cobrado en mi sangre y en mi alma. Y mi nombre, si es que alguna vez lo tuve, ahora se perdió para siempre. Desperté en la penumbra húmeda del corredor principal, con la neblina dorada filtrándose por los respiraderos oxidados y pintando jirones de luz sobre el suelo agrietado. Sentí el impulso de poner la mano sobre la pared de piedra, y al rozarla noté que las runas talladas cambiaban de forma bajo mis dedos, como si respiraran con vida propia. Cada paso resonaba en un eco interminable, pues la ciudad subterránea hace mucho perdió a sus habitantes y solo guarda memorias. Mi amnesia parcial me impedía recordar mi nombre, pero no aquella sensación de déjà vu que me golpeaba cada vez que giraba en una esquina idéntica. Avancé hasta un cruce de túneles donde las inscripciones enigmáticas brillaban con un polvo dorado. Me detuve, consciente de que las palabras se habían reordenado desde mi última visita, formando frases que no alcanzaba a comprender del todo. A mi lado surgió la figura vendada, suspendida en el aire como una ilusión permanente, observándome con pasos silenciosos que nunca coincidían con su reflejo en los charcos. Su presencia, tenue y errática, parecía vibrar en todas las direcciones, evocando un murmullo que brotaba de la piedra misma.
Recordé entonces a mi compañero imaginario, esa voz sin cuerpo que me susurraba fragmentos de una vida que nunca viví. «Está aquí», dijo con tono grave, «donde el pacto se quebró». Me guié por su consejo y bajé por una escalera de hierro corroído, cuyos peldaños se inclinaban hacia un abismo de sombras. La garganta se me apretó al oír un coro monocorde, voces que emergían de galerías conectadas, repitiendo un cántico sin inicio ni fin. Llegué a una sala circular, cuyas columnas quebradas sostenían un techo que destilaba agua dorada. En el centro reposaba un pedestal tallado con símbolos en movimiento, y al acercarme sentí el latido de un latido ajeno, como si la ciudad palpitaran en sincronía conmigo. Extendí la mano y la inscripción cambió para repetir mi nombre. El estremecimiento me recorrió. No sabía por qué aquellos símbolos sabían quién era. Las voces aumentaron. Rodaban por el túnel como piedras sueltas, chocando contra mis oídos y rebotando hasta sumergirme en un mareo sensorial. Cada palabra sonaba igual sin importar la dirección de origen. Un eco infinito de imitación inconsciente. Mi estrechez de mirada me hizo creer que eran cánticos de un culto, uno que no se reunía por fe, sino por el acto mecánico de repetir lo que la ciudad exigía. Avancé con paso vacilante hacia un altar de ruido, cubierto de recuerdos rotos, fotografías descoloridas, trapos raídos y partes de engranajes oxidados. Sobre el altar hallé un cuaderno de piedra, cuyas páginas eran láminas dentadas. Encontré mi escritura grabada en ellas, describiendo un ritual inconcluso, instruyéndome a convocar a quien yace tras los vendajes. Mi voz interior me urgió a completarlo, decretando que así corregiría el error ancestral. Retrocedí un paso al escuchar el crujido de una losa que cedía bajo mi pie. Caí de rodillas, y al incorporarme, observé que la figura vendada flotaba sobre el pedestal, sosteniendo una máscara rota. Al mirarla, descubrí otra visión de mí mismo, idéntico en gesto, excluido en carne. Sentí un escalofrío. La entidad no buscaba destruirme, sino fusionarse, colmando mi cuerpo con su vacío. Recorrí galerías donde los conductos muertos se alzaban como costillas petrificadas. En uno de ellos una voz infantil murmuró mi nombre. Me detuve para buscar su origen, pero no hubo nada salvo la penumbra. El silencio de pronto se rompió con un golpe metálico. Una compuerta que jamás antes había visto se cerró frente a mí, sellando mi salida y obligándome a continuar hacia lo desconocido. En ese corredor hallé inscripciones nuevas, narrando mi llegada como si la ciudad me hubiera esperado desde siempre. Leí fragmentos que describían mi amnesia, mi insomnio, el pacto fallido. La tercera inscripción decía: «Repara lo que tu mano rompió antes del amanecer final». Susurré esas palabras, pero mi voz temblaba, sin encontrar el significado total. Las entradas del monasterio se cerraron de golpe y un viento helado barrió la estancia. El niño desapareció. En su lugar solo quedó un eco. «No olvides». La voz del abad, lejos ya, susurró: «Solo en el olvido hallarás el fin». Comprendí que mi escritura compulsiva había alimentado al culto, que mis palabras fueron el alimento de esa criatura que no quería morir. Cada símbolo que trazaba era una puerta abierta en mi mente y en las viejas piedras. Avancé hacia la biblioteca por última vez, para quemar el libro sin lomo, pero las páginas se arrastraron de mis manos, negándose a consumirse. Entonces vi reflejada mi mano en el metal bruñido de una caja de reliquias. Sobre mi palma, el símbolo de la estrella de cristal latía como un corazón roto. Sentí un mareo y me arrojé al suelo, temblando, mientras el canto perdido regresaba, más cercano, más hambriento. Me senté junto al fuego helado que ardía sin calor. Las llamas proyectaron sombras que cobraron vida, recreando las figuras de los mártires que yacían en los frescos. Con voz entrecortada,
pronuncié el verso que me había perseguido. El pacto no conoce olvido. Una lágrima se congeló en mi mejilla. La voz del niño se alzó sin que lo viera. Para siempre. Sentí su mano en mi cabello, suave como el polvo dorado de las páginas. La cálida neblina dorada ascendió de las grietas del suelo, llenando la estancia con su halo fantasmal. Cerré los ojos, intentando retener la última melodía de los cánticos. Cuando los abrí, el abad y el niño permanecían de pie ante mí, unidos por sombras que se fundían. El reloj de cuerda dio un solo tic-tac, resonó con fuerza inimaginable y se detuvo para siempre. Mi mente estalló en 1000 fragmentos. La realidad se partió como una copa de cristal. Los frescos ardieron en silencio. Las páginas del libro por fin se consumieron en humo dorado, y con ellas mi nombre. Me incorporé con esfuerzo, pero mi cuerpo no sintió peso ni temperatura. El niño vendado me alzó en sus brazos grotescos, mientras la neblina dorada me envolvía como sudario. El último eco de mi voz quedó suspendido en el aire, unas sílabas que ningún oído viviente escucharía jamás. El abad bajó la mirada, y sus labios se curvaron en una mueca de dolor. No hubo consuelo, solo el murmullo final del pacto roto que, al fin, se cumplió. Mi cuerpo aterrizó en el pavimento de piedra y el viento se llevó mi último aliento. El monasterio guardó silencio de nuevo, con sus puertas cerradas y la nieve ascendiendo sin descanso. Nadie recordará jamás mi nombre, ni mis oraciones ni mis palabras. Pero el eco de aquel culto, forjado en tinta de lágrimas y marchito en fuego helado, permanecerá en la piedra y en la memoria de la neblina dorada. Y el niño vendado seguirá jugando entre rezos mal pronunciados, asegurándose de que el ciclo nunca termine. Desperté al filo del alba en la celda alta, con el aliento suspendido en el aire helado que se filtraba por la rendija de la ventana. La nieve caía hacia arriba, impulsada por un viento invisible, en vez de posarse sobre la piedra desnuda. El silencio que envolvía el monasterio era antinatural, como el pulso detenido de un corazón muerto, y mi fiebre temblaba con cada bocanada. Mis dedos, torpes por el temblor, buscaron el tintero agrietado y la pluma de caña sobre la mesa de roble. Nunca supe en qué momento comencé a escribir oraciones que no recordaba haber aprendido, signos que brotaban como un llanto de tinta. Recorrí el pasillo con paso vacilante, apoyándome en el muro, mientras la lámpara de aceite lanzaba sombras erráticas que danzaban sin música. Oía un canto quebrado en la capilla contigua, coral de voces gastadas, recogiendo sílabas que se deshilachaban en el aire. Algo en los cánticos había cambiado. El latín se mezclaba con un murmullo ininteligible, como si rezáramos un credo que nunca existió. Me estremecí al descubrir, en el atril del Evangelio, símbolos imposibles tallados bajo la tinta, glifos que retorcían letras familiares en figuras demoníacas. Bajé a la cripta, donde los relojes de cuerda habían detenido las agujas, marcando una hora que solo los muertos recordaban. En la penumbra, el abad me esperaba en silencio, su sombra alargada y rígida como un fusil de sombras. Al levantar la vista, noté que su túnica estaba salpicada de escarcha, como si se hubieran fundido en ella los copos que caían al revés. Me miró con ojos de ceniza y me tendió un pergamino en blanco. «Escribe», susurró, y la orden resonó en mi pecho como un mandato mortal. Forcé mis rodillas a inclinarse y apunté con la pluma. Bajo mi mano surgió un texto que goteaba remordimiento. «Recordar es renacer en el dolor», leí sin comprender. Cada línea fresca se transformaba en relieve sobre el pergamino, frío al contacto, como cicatrices de hielo. Sentí el peso de un antiguo pacto encadenado en cada palabra, y un estremecimiento recorrió mis vértebras. El abad no parpadeó, solo guardó silencio y volvió a sumergirse en la sombra. Avancé hacia la biblioteca, cuyas estanterías se hundían en la oscuridad, llenas de manuscritos agrietados.
En un cofre de ébano encontré un libro sin lomo, cuyas páginas se deshilachaban al tocarlas. Lo abrí y contemplé otro símbolo imposible, una estrella de cristal inscrita dentro de un círculo de fuego helado. Mis dedos temblaron. ¿Qué me hará, mamá? Intenté retroceder, pero el sonido de mis pasos volvía multiplicado, como un eco roto que se burlaba de mi cordura. Al recitar las oraciones grabadas en aquel extraño libro, escuché un golpeteo tras de mí. Un niño de rostro velado por vendas apareció brincando junto a la vidriera empañada. Su cuerpo encogido me recordó a un muñeco sin costuras. Me miró y repitió mi propia voz sin eco. Eterna es la culpa. Sus palabras no eran preguntas, eran gritos convertidos en susurros. Retrocedí, y él simplemente jugó a mi alrededor, enroscando su silueta en el aire gélido. Corrí por las galerías decoradas con frescos que se desmoronaban, mostrando escenas de martirio donde los mártires caminaban hacia un abismo de llamas heladas. La nieve volvió a caer hacia arriba cubriendo mis huellas. Cada cubierta de manuscrito que rozaba estornudaba polvo dorado, como si la historia se exhalara en partículas luminosas. Mi respiración se agitó, y mis visiones hipnagógicas se confabularon con la realidad. Vi mi reflejo en un espejo empañado, con la cara de aquel niño deformado. Llegué a la sala de recreo donde los novicios jugaban a quedar en silencio, pero no había novicios, solo sombras inmóviles. El suelo estaba marcado con las huellas de los pies descalzos de generaciones muertas. Me detuve y sentí un escalofrío. El niño vendado apareció detrás de mí, imitando mi respiración con torpeza deliberada. Su mano se alzó y trazó un símbolo en el aire que se imprimió en la pared como sangre coagulada. El canto se desmoronó. El canto se desmoronó. Un coro de lamento surgió de las bóvedas, una melodía desarticulada que se prolongaba sin fin. Dejé caer el libro al suelo. Posa. Sus páginas brotaron llamas negras que no ardían, pero quemaban. Mi pulso latía con furia y tristeza a partes iguales. Hallé una estalactita de hielo suspendida de la bóveda, apuntando como un dardo. En su punta, un fragmento de espejo empañado reflejaba mi rostro y el del abad, unidos en una sonrisa quebrada. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.